Sí, de pronto sí, porque hoy está caliente, ¿cierto? ¿Dónde es que es la cámara? Es esa, pero nos ven en todo esto. Entonces, ¿Qué hago? ¿Me puedo poner acá? sí, profe. Bueno, buenos días para todos y todas. Es un honor para el Comité de Ética de la Facultad Nacional de Salud Pública darle la bienvenida a este nuevo momento de la Cátedra Abierta en Ética, Bioética e Integridad de la Investigación para la Salud Pública y abrirla con la conferencia que nos ofrecerá hoy nuestra distinguida y querida Ana Pacheco. Que durante su intervención nos hablará sobre la actualización de la Declaración de Helsinki, una declaración que desde su primera adopción en 1964 por la Conferencia Médica Mundial ha sido un pilar fundamental en la protección de los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas que participan en la investigación biomédica. Hoy en día, ante los avances científicos, las nuevas tecnologías y el surgimiento de los desafíos globales en salud, la revisión de estos principios, de este manifiesto, es esencial y nos permitirá más que nunca durante esta conferencia revisar cómo este manifiesto, estos principios incrementan o contribuyen a la investigación para la salud pública, mejorar la transparencia, el rendimiento de cuentas y un compromiso con el bienestar común y la justicia social. Los invito pues a que participen activamente en la cátedra abierta y contarles que esta cátedra se mantendrá los primeros viernes de 8 a 10 de la mañana para toda la comunidad, no solamente pues para quienes trabajan en investigación o en los comités de ética, sino para la comunidad como un compromiso de la Universidad de Antioquia y de la Facultad Nacional de Salud Pública. Bienvenida, Ana. Bueno, muchas gracias. No está más decir que es un honor también para mí estar aquí, estar compartiendo ese, ese nuevo documento que, como lo vamos a ver, yo creo que se justifica revisarlo paso a paso, porque en realidad yo creo que muchos manifestamos nuestra adherencia o el Comité de Ética nos pide que sea uno de los documentos fundamentales, pero yo creo que hay que hacer una lectura cuidadosa del documento. Yo voy a hacer algunas anotaciones desde mi punto de vista y desde otros documentos y otros artículos que se han sumado pues a la nueva publicación. Y no es además los comentarios que ustedes tengan al respecto, porque eso va a enriquecer toda esa conferencia. Entonces, tal cual como lo dijo la profesora Mónica, en octubre de 2024 se cumplieron 60 años de la primera manifestación de la Declaración de Helsinki y vamos a hacer pues como un recorrido por ella. Siguiente. Entonces, como todo, hay la Declaración de Helsinki es una guía para la investigación médica y en sujetos que ya van a ver la palabra, va a cambiar, que es una de las cosas fundamentales pues, de la declaración, y que aunque está redactada por médicos, paramédicos, ¿sí? Que esa es una de las, diríamos, observaciones que se hace, esta declaración puede ser asumida en todos los ámbitos de investigación. No, eso no nos restringe de la fortaleza y de todas las ideas que nos puede dar lo que hay en la declaración. Entonces, la Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos para investigación médica en participantes humanos, incluida la investigación que utiliza material humano o información. Entonces ahí viene cómo vamos a ver cómo se amplía, diríamos, el alcance de la declaración, porque habla de datos. Entonces vamos avanzando un poco pues como en todo pues la repercusión que tiene la declaración. Como ya les dije, la declaración está escrita por médicos, pero este es uno de los grandes cambios. La declaración ya menciona a todos los participantes del equipo de investigación. Todos los participantes del equipo de investigación son valiosos, contribuyen y por eso invitamos a que todos los participantes conozcan
de qué estamos hablando. Entonces habla de personas, equipos y organizaciones. Entonces los financiadores, los patrocinadores, las instituciones académicas deben conocer la declaración y deben conocer pues cuáles son sus alcances. Siguiente. Entonces la primera versión fue en el 64. Diríamos, en esos años se viene resumiendo todos esos grandes documentos que vienen sumados al informe Belmont, sumados pues como a inclusive todo lo que se generó, que conocemos como los grandes pilares de la ética y de la bioética de Nuremberg. Y la última revisión es el 2013 en Fortaleza, Brasil. En esa última revisión se hicieron una cantidad de observaciones que se ven reflejadas ya en esa declaración y yo se las voy como a mostrar. Entonces, la revisión del 2024 es el producto de un trabajo de 30 meses liderada por la Asociación Médica Americana en conjunto con miembros de 19 países, consejeros invitados y expertos en bioética. La declaración tuve 2 periodos de comentarios públicos a los cuales tuve acceso desde el 2023. Se vienen haciendo los comentarios a la declaración y la Asociación Médica obtuvo una valiosa retroalimentación. Y está claro para el doctor Resnick, que es el que hace pues como los comentarios como representante de la Asociación Médica Mundial, que definitivamente la Declaración de Helsinki es un documento vivo. Es un documento vivo y porque para muchas personas los principios éticos deben ser referentes rígidos, por decirlo así, para seguir, que no deberían estar como unos pilares fundamentales y que eso debería ser inmodificable. Hay mucha gente pues que le llega como a comentar eso, pero ese es el comentario que de pronto pues algunas personas pueden, diríamos pues como aducir a que eso, ¿por qué está cambiando tanto? Para muchas personas los principios éticos son atemporales, para otras ese documento refleja los nuevos riesgos, el nuevo panorama que hay, el nuevo panorama de daños que hay, porque si van cambiando las amenazas que hay frente a la humanidad y frente a la investigación. Y todos hay que abrirse a los potenciales riesgos que tiene al investigar en el mundo en que estamos actualmente. Entonces, eso implica nuevos retos para la investigación, nuevos retos para los comités de ética, porque los comités de ética tienen que abrirse a todo el panorama pues, de cosas, de riesgos que pueden suceder en las nuevas investigaciones. Y hay tensiones inherentes a la investigación que van surgiendo porque hay diferencias culturales y geográficas y esa declaración hace mención especial de esas diferencias. Entonces, ese es otro foco que los investigadores y que los comités de ética tienen que ver, es contemplar las particularidades de la investigación, las particularidades del grupo, de la comunidad donde se va a hacer y los riesgos y los daños potenciales específicos para esa comunidad. Entonces, eso hay que comenzarlo a contemplar. Siguiente. Entonces yo voy a hacer como un recorrido por cada uno de del texto de la declaración. Voy a tratarlo pues de hacerlo más, diríamos pues, hacer una síntesis, pero yo creo que es, diríamos, el momento pues de ver lógicamente lo que tiene. Entonces, hay en la introducción que fue más o menos, pues la declaración consta de una introducción que fue más o menos lo que ya les hablé, es una declaración de los médicos para la investigación, pero que invita a que la declaración sea adherida por todas las personas que hacen parte del equipo investigador. Entonces, aunque dice el médico una y otra vez, pues asumamos que es el investigador el que va pues como a conocer y adherirse a todos esos principios. Entonces dice que el médico debe comprometerse con la prioridad de la salud y el bienestar del paciente y debe ofrecer atención para lo mejor del paciente, incluidos aquellos que participan en investigación médica. Entonces, hay una modificación aquí porque más adelante la declaración se abre no solamente al médico y al paciente, sino al investigador
y a los participantes, que pueden ser pacientes o voluntarios sanos. Entonces, antes la declaración se centraba mucho en que había en los pacientes y ahora abre nuevamente, diríamos, la perspectiva a que hay voluntarios sanos en investigación y que también hay que protegerlos. Entonces, el progreso de la medicina se basa en la investigación que en último término debe incluir participantes humanos. Las intervenciones bien probadas deben ser evaluadas continuamente a través de la investigación para que sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad. Y recuerda que, diríamos desde la perspectiva ética, hay que promover el respeto y proteger la salud y derechos individuales. Siguiente. La declaración, como se redacta después de la pandemia, ya incluye ese comentario, porque por eso estamos aquí en la Facultad Nacional de Salud Pública comentando como todo eso, porque hay un componente grande que tiene que ver con todo eso, el producto de lo que ocurrió en la pandemia. ¿Qué le dice a los investigadores y a los comités? Defienda esos principios éticos aún en situaciones de emergencia. La calidad, la validez científica, el valor social, el respeto por los individuos debe permanecer aún en situaciones de emergencia pública y eso hace que los investigadores y los comités, como ya nos pasó, hagamos un ejercicio riguroso, pero en unos tiempos que faciliten la respuesta rápida de la ciencia frente a la salud. Entonces, recorriendo nuevamente los principios, dice que la investigación médica es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, la autonomía, la intimidad y la confidencialidad. Volvemos al manejo de los datos. Entonces, la declaración insiste en que el manejo de datos requiere de toda la observancia de principios éticos. Eso más adelante pues lo vamos a ver reflejado en de los parágrafos nuevos que tiene la declaración. Y nuevamente habla que esa protección debe ser para pacientes, para voluntarios sanos. Esos parecen detalles mínimos, pero sí es significativo que incluya también a los voluntarios sanos. Y como ustedes se dan cuenta, ya la declaración no habla de sujetos, sino de participantes. Y parece algo retórico, pero no lo es. No lo es, porque inclusive fue uno de los puntos de discusión más grandes, porque el participante participa, aunque sea una cosa muy, diríamos, muy sencilla, de la investigación, participa. Hay un diálogo con los participantes, contribuyen y, diríamos, hacen un reconocimiento de todo lo que puede aportar la comunidad e inclusive una persona a la investigación. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la responsabilidad de todo eso a lo que obliga la declaración de proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, la declaración es muy enfática en decir que esa responsabilidad de la protección es del investigador. Es del investigador. Y que esa responsabilidad nunca puede ser de los participantes como tal. Entonces, es por eso que a la hora que un comité de ética le pregunta a un investigador una cantidad de aspectos que tienen que ver desde el presupuesto, el cronograma, el manejo de los recursos, la financiación, que a veces un investigador puede decir, pero ¿por qué me están preguntando por eso? Es que todo eso tiene que ver con la responsabilidad en la protección y en la conducción de cualquier proyecto de investigación. Siguiente. Entonces, esa es otra cosa, diríamos pues que viene muy recalcada en la declaración. Retomando un poco, entonces se cambia todo lo que tiene que ver sujeto a investigación, inclusive hay investigadores que ponen sujetos participantes, no sé si lo han visto en alguna redacción, participantes, primer gran cambio, participantes. Segundo, se amplía la declaración a todos diríamos, los participantes del equipo de investigación y eso es
es la puerta que abre a que los comités y los investigadores entiendan que hay que reconocer las normas y estándares éticos, legales y jurídicos del país o los países en donde se llevará a cabo la investigación. Entonces, mi investigación es en Colombia y en Brasil, investigaciones en Colombia y en Haití. Como investigador y como comité de ética tengo que conocer, reconocer la normativa, todos los aspectos jurídicos de los países donde voy a investigar. Puede que haya un país que me apruebe y en otro país vaya a hacer la investigación, pero eso está claro en la investigación y me llama la atención que eso invita a evitar ese término que se llama la investigación helicóptero o investigación en paracaídas o parasitaria. Ya se puede imaginar cuál es. O sea, yo aterrizo en un lugar, ¿sí? Hacer la investigación, pero no conozco absolutamente nada porque me parece que mi investigación está muy bien hecha. Me la aprobaron pues en un comité muy presente de mi país y yo vengo aquí y la voy a hacer. Entonces, eso es una práctica que se define en este artículo, en la cual los investigadores de países más ricos realizan estudios en países de bajos ingresos con poca participación de investigadores locales o de la comunidad, y esa práctica también puede ocurrir a nivel nacional. Entonces, en el departamento de Antioquia me voy para el Amazonas, no conozco nada, pero el comité me lo aprobó, eso está muy bien hecho, no conozco nada, caí, ¿cierto? De la nada a investigar. Entonces, eso eh, supone para un comité, ese análisis lo hemos hecho, todos los riesgos que hay por no conocer donde voy a investigar. Eso inmediatamente aumenta los riesgos de una investigación, tanto para el investigador como para los participantes. Entonces, a veces cuando le decimos a un investigador, usted conoce, a usted lo conocen allá, usted conoce a las personas, la comunidad con ciertos protocolos que hay ya escritos para investigar en comunidades. Usted conoce cuál es la norma para investigar en esa comunidad. Entonces, viene porque me están preguntando tantas cosas, eso está muy bien hecho, metodológicamente todo está muy bien, la muestra me la aprobaron, todo, pero miren todo lo que ocurre cuando uno hace ese tipo de investigaciones. Y la declaración invita hacia una verdadera investigación colaborativa, no extractivista. Entonces voy allá, entro, me llevo, publico, me va muy bien. ¿Sí? Entonces es evitar eso, es evitar ese tipo pues, de investigación. Siguiente, esa fue una de las observaciones que se hicieron en Fortaleza, Brasil, en que la investigación parecía hecha para países del primer mundo y que el tercer mundo pues no estaba reflejado tal cual en las inequidades que hay. Siguiente, adelante, es la anterior. Y aparece otra puerta en la investigación. Le dicen a los investigadores, la investigación médica, yo ampliaría la investigación, debe diseñarse y realizarse de manera que evite o reduzca al mínimo el daño al medio ambiente y procure la sustentabilidad ambiental. Entonces, mire todo lo que tenemos que ver ahora, investigadores y comité de ética. Diríamos, los recursos en salud y ambientales son finitos. Entonces también podemos preguntar cómo, diríamos, el investigador está procurando con la conservación de los recursos, el respeto por el ambiente. Y si la investigación puede ser también muy hermosa científicamente, pero deja una cantidad de residuos y el investigador no ha contemplado eso. Los comités de ética también tenemos que comenzar a ver esos aspectos de la investigación. Eso se incluyó en el parágrafo 11 de la nueva versión. Siguiente. Y contempla el aspecto de la idoneidad y la integridad científica, que no me voy a detener acá porque eso es diríamos, esa es otra conferencia. Y ya hemos venido tratando este tema desde hace mucho tiempo, pero es para recordar que la investigación médica en participantes humanos debe ser llevada a cabo solo por personas con la educación, formación y calificaciones científicas y éticas apropiadas. ¿A qué me refiero con eso? A que, aparte de todas las
diríamos, de las malas conductas que hay, que puede haber en investigación, el plagio, diríamos, pues la doble citación, investigación fantasma, todo eso que conocemos. Eso es muy particular por aquello de la calificación del investigador para hacer la investigación. Entonces yo, por ejemplo, yo soy psiquiatra, pero me parece muy bueno hacer investigación en lupus. No sé, tengo alguna particularidad porque quiero investigar como en lupus y se me ocurre una cosa que para mí es muy buena para investigar, pero no tengo, no tengo las calificaciones para hacer esa investigación. Inmediatamente, eso supone un riesgo para la investigación y para los participantes. Entonces la calificación, la educación del investigador es también una garantía y una, diríamos, lleva a los altos estándares que debe tener la investigación. Invito a los comités y a todos los investigadores también a que eso no es que yo ahora entonces tengo que quedarme rígidamente pues en mi saber y que no puedo ampliar la investigación a otros campos, pero en ese sentido uno sí tiene que tener dentro del equipo de investigador alguien que dé la garantía y el aval de que las cosas se van a hacer con altos niveles pues científicos y de experticia. Eso le va, diríamos, este comentario también va muy bien a la formación en pregrado. Yo soy en un comité que ha recibido investigaciones de estudiantes de medicina que aparecen como investigadores principales, sin otra persona. Está el profesor como asesor metodológico, está, diríamos, el docente como asesor, pero dentro del equipo de investigación no hay ningún profesional de la salud haciendo investigación en psiquiatría. Entonces, mire, uno dice, entonces yo como estudiante tengo una buena idea, no lo puedo hacer. Lo puede hacer, pero hay alguien que tiene que respaldar desde su experticia el ejercicio investigativo, porque tiene que ser de alta calidad y porque tiene que controlar y mitigar los riesgos. Un investigador como tal, bien formado, puede mitigar con su experticia y su conocimiento casi todos los riesgos que se pueden prever en una investigación. Entonces, por eso es importante las calificaciones y la formación del investigador. Siguiente. Entonces, continuando con esos principios, dado que dice, sigue la declaración diciendo, dado que la investigación médica se lleva a cabo en el contexto de diversas desigualdades estructurales, otro cambio que hay, la investigación comienza y se ve en toda, pues como en el texto, que hay una presencia del principio de justicia social y del principio de justicia distributiva y el reconocimiento de la investigación en otros países y las desigualdades que hay en la investigación a nivel mundial. Y aquí dice que el investigador debe considerar cuidadosamente cómo se distribuyen los beneficios, los riesgos y los costos. Se debe establecer una interacción significativa con los participantes potenciales e inscritos. Esa es diríamos, otro aspecto que hay que considerar. A veces solamente las consideraciones éticas en investigación está pensada para las personas que ya se vinculan a ella, pero el investigador debe cubrir su responsabilidad a los potenciales participantes. O sea, yo llego, propongo, invito, convoco y ese ejercicio también debe tener altas calidades. Y esa interacción debe darse antes, durante y después de la investigación médica. Después es la parte que le hace falta a la investigación. Entonces, vamos, investigamos, hacemos todo el análisis estadístico, publicamos, nos graduamos y no volvemos, no devolvemos, no tenemos en cuenta a esa comunidad, a esa institución o a esa persona como parte de todo el ciclo de la investigación. Entonces, aquí me parece que viene una de las partes fundamentales con eso que le estoy diciendo de participantes.
Dice la declaración que el investigador debe permitir que las comunidades compartan sus prioridades y valores, que participen, ojo, en el diseño de la investigación, la implementación y otras actividades relevantes y que se comprometan a comprender y difundir los resultados. Entonces, aquí viene todo lo de los beneficios directos o indirectos, lo de las estrategias de apropiación social del conocimiento, que el comité siempre ya es algo que debe hacer parte pues de todo el pensamiento del investigador y del comité de ética. Entonces, aquí lo vemos reflejado en esa declaración. Siguiente. Y miren eso que me pareció en ese artículo de finales de año, ver a los participantes como expertos. ¿Expertos en qué? En su vida, en su salud, en su cultura y en sus creencias. Entonces esa persona que está delante de nosotros es un sabio, es un experto en lo que nosotros queremos, para muchas preguntas que tenemos desde la ciencia. Entonces le da un valor importantísimo, importantísimo al participante. Y invita a que un investigador reconozca que las experiencias de vida se constituyen en un tesoro valioso del conocimiento y como tal debe ser respetado y aceptado. Y en ese sentido también, el investigador con altas calidades y con altos, diríamos pues como principios de la investigación, debe reconocer la importancia de la retroalimentación por parte de la comunidad. Esa es una sensación, la sensación que yo tengo es que eso es la pieza que le hace falta pues al rompecabezas siempre, siempre, siempre. Y esa visión de que la persona que tengo frente a mí me va a ayudar, va a, diríamos, todo su conocimiento de vida y todo su aporte cultural es valioso para mí. Yo creo que hay que comenzarlo pues como a recalcar frente a los investigadores y a los mismos comités de ética. Siguiente. Entonces, aquí viene pues el discurso del comité, que parece pues que es diríamos, caemos pues en eso, aparentemente que sea cumplimiento, parece que fuera un cumplimiento del requisito para muchos investigadores y para muchos comités, es decir, en su carta de presentación y en su aparte de referentes éticos, por favor, incluya el riesgo de la investigación. Entonces yo tomo la 8430 porque me han dicho, qué pena mi comentario, o de pronto pues sí, eso alguien, si eso uno sabe que lo tiene que citar y ahí dice sin riesgo, riesgo mínimo, riesgo mayor al mínimo, yo copio y pego, sí, mi investigación es como sin riesgo, me va muy bien, no tengo que casi que pensar en el panorama de riesgos o de riesgo mínimo, eso implica menos, diríamos menos, hay menor complejidad en procedimientos y una cantidad de cosas, y el riesgo mayor al mínimo solo son las casas farmacéuticas haciendo pues sus ensayos clínicos o los dispositivos, pero hay investigación social, investigación no asociada a medicamentos que también es de riesgo mayor al mínimo. Y ustedes aquí está todo el pleno del comité viendo cómo una investigación sin que tenga una intervención terapéutica o que sin que tenga un dispositivo médico, una investigación enfocada pues o de tipo social puede hacer muchísimo daño, muchísimo daño. Entonces, hay que contemplar si lo que yo voy a hacer supone unos riesgos inusitados para un participante. Y eso es la reflexión que invita el comité de ética. Entonces, esa reflexión de riesgos, costos y beneficios tiene que ser cuidadosa. Entonces, a veces el comité invita a los investigadores a que amplíe el panorama de riesgos. Es que mi investigación no supone riesgo biológico porque, bueno, no hay contacto, no hay toma de muestras, pero yo voy a hacer voy a aplicar un instrumento sobre desempeño sexual y, bueno, eso es una escalita nomás, eso es una encuestica nomás. Puede producir mucho riesgo. Depende del contexto del participante, la edad, una cantidad de cosas. Siguiente. Y ese es otro concepto, pues, que los invito, pues, a siempre revisar. Comités de ética, investigadores, es mi investigación, mis participantes tienen diríamos, se contempla que es población vulnerable. Otra vez me voy al texto y dice,
vulnerables son ciertos grupos en Colombia, etnias, población afro, población pues en las cárceles, bueno, de subordinación. Y se abre la perspectiva que yo, por ejemplo, como empleada de mi hospital, también soy población vulnerable. Si alguien quiere hacer una investigación en la Oficina de Gestión Humana, que yo no me di cuenta y que tomaron una cantidad de datos y se los llevaron, por ejemplo, ¿sí? Entonces, abre la perspectiva de que la vulnerabilidad es fija, contextual y dinámica. Puede ser fija porque hay unos grupos ya determinados. Es contextual porque si yo me voy ahora, por ejemplo, a Miami con un apellido que no le gusta pues al de migración, enseguida soy vulnerable, enseguida, ¿sí? Entonces es contextual. Y también puede ser dinámica. ¿Por qué? Por ejemplo, en psiquiatría, voy a hacer una investigación con enfermedad de Alzheimer en etapa leve y la investigación va a durar 4 años. Y de pronto a los 4 años, el nivel cognitivo de esa persona ya no es el mismo de cuando comenzó. ¿Sí? Entonces, la vulnerabilidad por sus deficiencias cognitivas y todo comienza a cambiar. Vuelvo y le hago, diríamos, pues desde mi especialidad. Por ejemplo, una investigación en pacientes con esquizofrenia en fase estable, que es más o menos, pues el paciente está asintomático, de un momento a otro ese paciente entra en una etapa aguda, cambia por completo. Diríamos, su vulnerabilidad, inclusive su capacidad de decidir, lo que tiene que ver con la autonomía. Entonces, somos vulnerables cuando corremos un mayor riesgo de sufrir daños. Y mire eso que amplía la declaración. A veces los daños que podemos hacer es por no investigar o por excluir a la población porque aparentemente son vulnerables. Entonces no investiguemos pues en presos porque es muy complejo, pero a veces hay que hacer cierto tipo de investigación pertinente a ese grupo. Entonces comenzamos a excluirlos y hacemos más daño por no investigar en ese grupo. Y en su reflexión y el investigador debe considerar si la investigación en ese grupo vulnerable está justificada. Entonces, mire, si yo identifico que es una población vulnerable, mi reflexión como investigador, que es la que uno quiere, es decir, ¿se justifica hacer la investigación en ese grupo? ¿Por qué? Porque responde a sus necesidades y prioridades. La puedo hacer cuando ese grupo no pueda, cuando esa investigación no pueda realizarse sino en ese grupo. Y excluirlos puede perpetuar la disparidad y ese grupo se va a beneficiar de las prácticas, conocimientos o intervenciones resultantes. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Siguiente. Entonces, recordar un poco el concepto la población vulnerable es un grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre otras. Y en el concepto de vulnerabilidad más fija, se consideran vulnerables los individuos o grupos que restringen el ejercicio de su autonomía, puesto de que de manera relativa o absoluta son incapaces de proteger sus propios intereses y su integridad personal. Entonces, alguna vez nos llegó una investigación que decía, pues vamos a ver pues ciertos, por decir un ejemplo, biomarcadores en respuesta al consumo de cannabis. Había casos y controles, entonces los casos podían ser, se había determinado pues que tenían sus criterios de inclusión y los controles eran los estudiantes de medicina. Entonces el comité de ética comenzó a decir, invitar al investigador a decir, ¿qué grupo de control tan complejo? El control participante sano era más complejo, ¿sí?, que el caso. Y suponía casi una vulneración de una cantidad de derechos como estudiante, ¿sí? Entonces, mire que aparentemente eso no había ningún problema, ¿sí? No va a pasar nada, pero pasaba de todo con el grupo control. Entonces, hay que tener en cuenta que en ese estudio más vulnerables era la vulnerabilidad, podía ser más del grupo como control. Siguiente.
Entonces, también la vulnerabilidad depende se relaciona con el ciclo vital. Entonces, el feto, neonato, menores de edad, definitivamente esos grupos vulnerables, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad, según la norma colombiana, hay estas poblaciones específicas y las condiciones de subordinación. Siguiente. Entonces, aquí para acá me sentí un poco afectada, ya voy para allá. Dice, el último vulnerable, ya no da más turnos, el jefe de la cola está invulnerable. Siguiente. Entonces, la declaración sí hace una mención de lo que de la rigurosidad de la investigación y tiene miren que sí contempla que el comité de ética, que el investigador va a revisar como parte de la investigación, porque la investigación debe producir conocimientos confiables, válidos y valiosos, y que hay que evitar, eso está, diríamos, escrito desde el español, dice, evite el desperdicio de la investigación. Me parece pues que aquí hay un error en la traducción, pero hacen alusión a la investigación basura. Investigación, me voy a gastar una cantidad de plata para una pregunta que ya se la hicieron desde los años 1600, por decirlo así. Entonces, es una investigación que se consume una cantidad de recursos y que no va a tener las conclusiones ya están dadas. Y mire que aquí está la lista de todo lo que se contempla en la evaluación ética. Fuentes de financiación, incentivos para los participantes, otra vez el comité de ética, y esa es una cuestión que los investigadores a veces nos ponen, al consentimiento informado, señor participante, usted no va a recibir nada porque es muy ético por investigar. No, es que es éticamente permisible que el participante tenga incentivos. O sea, ¿por qué vas a venir acá a son de qué? A preguntarme una cantidad de cosas? Yo me gasto 40 minutos de mi tiempo porque esa es una investigación muy linda y que va a generar un conocimiento valioso. Entonces, se contempla ciertos incentivos que son éticamente válidos. Siguiente. Entonces, aquí viene específicamente hablando del Comité de Ética e Investigación. Ya estamos terminando. ¿Qué dice la declaración de los comités de ética? Que el protocolo debe enviarse para consideración, comentario, consejo y aprobación al Comité de Ética e Investigación pertinente antes de comenzar la investigación. Entonces, antes de que usted toque a alguien, le pregunte a alguien, aplique una encuesta, cualquier actividad de la investigación, eso tiene que pasar por un comité de ética. Esos avales retrospectivos no existen. No es permitido. Y ese comité debe ser transparente en su funcionamiento y debe ser independiente y tener autoridad para resistir la influencia indebida del investigador, del patrocinador o de otros. Eso puede levantar ampollas, pero en esa no las pasamos. Porque siempre, y aquí lo sabemos, la visión es que ahí me toca llegar al comité de ética. Ay, cuánto se demoran. Ay, yo me quiero graduar y me van a decir que no, ¿y por qué me dijeron que no? Todo eso lo aprobó todo el mundo, ya todo el mundo me calificó bien, pero ¿por qué me están preguntando tantas cosas? Esa es como ahí aparecemos nosotros así como atravesaditos, creo yo, para muchos de los investigadores y se dan cuenta por qué un comité hace tantas observaciones, porque es de su competencia revisar absolutamente todo lo que ustedes presentan en un proyecto y que puede solicitar cosas, porque tiene un enfoque de los riesgos que puede ser más amplio de lo que usted se está imaginando y porque siempre invita y debe ser el garante de la investigación con todos los principios éticos y que disminuir riesgos y daños a un participante. Entonces, el comité debe contar, eso lo dice la Declaración de Helsinki, con recursos suficientes para cumplir con sus funciones. Sus miembros y personal deben tener colectivamente la educación, la capacitación, las calificaciones y la diversidad adecuadas para evaluar eficazmente cada tipo de investigación que revise, producto de comentarios que se hicieron en Sao Paulo y que se incluyeron en esa investigación. Y miren eso, el comité tiene el derecho de controlar,
recomendar cambios, retirar la aprobación y suspender la investigación en curso. Entonces, eso es una responsabilidad muy grande, pero hay que también, investigadores y comités deben saber que eso está respaldado y está comentado ya desde esa declaración. Siguiente. Entonces, los comités de ética tienen que tener en cuenta que cuando se realiza una investigación colaborativa a nivel internacional, el protocolo de investigación debe ser aprobado por los comités de ética de la investigación, tanto del país patrocinador como del país anfitrión. ¿Qué ha pasado? Que a veces las investigaciones, puede que el país donde se va a hacer la investigación o desde donde es originario el investigador tenga una normativa muy escasa o nula o no tenga inclusive la figura de un comité de ética ni de investigación. Pero eso, el investigador debe reconocer eso para que el comité de ética pueda hacer una evaluación amplia de todos los aspectos, pero eso sería lo que hay que tener en cuenta. Una de las cosas que respalda la declaración es que ninguna enmienda, o sea, cambios, nuevas versiones a un proyecto de investigación debe realizarse sin la consideración y aprobación del comité. Entonces, hemos visto que de pronto nos presentan, sí, avances y cuando uno va a revisar los objetivos cambiaron, la población cambió, el tamaño de la muestra me lo cambiaron, eso no pasa, iba a ser en Costa Rica y ahora fue pues en Honduras. Yo tuve que cambiar, eso no se lo conté al comité. Eso era mucho trabajo, había que escribir otra vez, había que someter otra vez. Y eso implica unos riesgos inesperados, tanto para la investigación como para los participantes. Y miren eso, yo creo que ahí también vamos investigadores y comités, que hace falta mucho de eso. Después de que termine la investigación, los investigadores deben presentar un informe final al comité con un resumen de los resultados y conclusiones. Ahí nos hace falta. Aprobamos, hacemos seguimiento y puede que esa última parte el comité nunca sepa qué pasó. ¿Dónde está el informe final? ¿Qué pasó? A veces se me ha ocurrido, no debería ser como una feria científica donde todos o un encuentro sobre los resultados finales de todas las investigaciones para saber qué fue lo que pasó. Entonces, eso yo sí creo que hay que hacerlo porque es una obligación de investigación clínica, toda la que tiene que ver con las casas farmacéuticas, es una obligación, pero hay otras que eso quedan, diríamos, hilos sueltos. Siguiente. Habla de privacidad y confidencialidad, esos son un comentario, es una cuestión muy sencilla que el investigador debe, diríamos, contemplar todo lo que tiene que ver con privacidad y confidencialidad. Me parece pues que necesitaría de mayor desarrollo y de una mayor fortaleza de la declaración. Siguiente. Y eso sí es algo que yo aquí traté de hacer un pequeño resumen de cosas que son importantes a la hora de la de la protección de la confidencialidad y la integridad, y ya aterrizado a nuestro contexto, es recordar que desde la Constitución Política de Colombia tenemos que observar el derecho a la intimidad, a la privacidad de la información, que en la resolución 8430 se habla de eso, que hay una resolución también de 2378 que ya es para investigación clínica, que también la toca, que un investigador, si va a abrir una historia clínica, inmediatamente supone unos riesgos. Este es un documento que contiene una información altamente sensible. Usted debe conocer como investigador qué normativa hay acerca de la historia clínica. Que hay una ley estatutaria que habla de datos personales y hay un decreto reglamentario que dice cómo se ejecuta esa ley, y recordar, porque ahí les voy a hacer una cuña, que hay para todos los ciudadanos tenemos unos derechos con respecto a nuestros datos personales y eso tiene que ser reflejado en la investigación, que yo conozca eso. ¿Cuáles son mis derechos? A la cancelación de mi información, a la actualización, a la supresión y a la rectificación. Y como Colombia se une o se ha reconocido el Reglamento General de Protección de Datos Europeos, cuando hay investigación y porque así se ha reconocido, es que hay que reconocer si mi investigación tiene flujos fronterizos de información, y hay otros derechos que hablan de la portabilidad y la limitación del tratamiento. Entonces, pero es importante saber eso, que somos corresponsables en el manejo de los datos personales. Entonces, a mí, un participante de investigación me dice, ¿y quién va a guardar mi encuesta? ¿Y quién más la va a ver? ¿Y eso quién más lo va a saber? Y yo puedo retirarme, eso lo tiene que decir usted.
Y yo puedo decir que, por favor, dentro de unos años me elimine pues mi registro de ahí. A veces hay investigadores que no contemplan que todas esas cosas pueden surgir. Siguiente. Lógicamente toca los aspectos del consentimiento libre e informado y miren que aparece por primera vez que el consentimiento puede ser hecho electrónicamente. Entonces ya la declaración comienza a vincular los medios digitales. Entonces uno puede, entonces ahí sí tenemos los comités de ética que comenzar a correr sobre a ver cómo, diríamos, estandarizamos los procedimientos para la toma de consentimiento electrónico. Y si el consentimiento no se puede otorgar en papel o electrónicamente, el proceso debe ser atestiguado y documentado. Es más complejo decir que ni es papel ni electrónico, porque yo tengo que presentar un procedimiento de cómo se atestigua un consentimiento tomado oralmente y lo tengo que presentar al comité de ética. En la investigación médica en participantes humanos incapaces de dar su consentimiento, el médico u otra persona cualificada debe pedir el consentimiento informado del representante legal en consideración de las preferencias y valores expresados previamente. Complejo, muy complejo. Entonces, mire todo lo que tiene que contemplar investigador y comité de ética con todos los procedimientos distintos a la toma de consentimiento informado con un papel o electrónicamente. Siguiente. Hablan del asentimiento, esto es una conferencia completa. Hay que recordar que el asentimiento legalmente es un proceso imperfecto porque se necesita del consentimiento pues, de los padres para que el menor se vincule a la investigación, pero el desacuerdo del participante potencial debe ser respetado. Siguiente. Y aquí viene otra parte que es primera vez que aparece. Aparece que los médicos u otras personas cualificadas deben obtener el consentimiento en la investigación para la recolección, procesamiento, almacenamiento y uso secundario previsible de material biológico y datos identificables o reidentificables, e incluye el reconocimiento de todo el texto de la Declaración de Taipei. La Declaración de Taipei del 2016, la Declaración de Taipei habla del paso a paso de los principios éticos de manejo de datos y material biológico. Entonces, nos invita también a conocer la investigación, la Declaración de Taipei, que también hay que, todos los comités de ética, los invito a que todos leamos la Declaración de Taipei y que la conozcamos, porque la investigación con datos, es que dice que ese comité no maneja muestras de sangre biológicas ni nada, pero sí maneja datos sensibles y personales. Hay que conocer lo que dice la Declaración de Taipei. Entonces dice que cuando el consentimiento sea imposible o impracticable de obtener, la investigación secundaria sobre datos almacenados solo podrá realizarse después de la consideración y aprobación de un comité de ética. Esa es una responsabilidad muy grande que tenemos de, diríamos, considerar la investigación de datos sobre datos ya almacenados, de investigación futura, y sobre todo, pues, como la protección que se debe hacer de la gente que confió en una primera investigación y de qué es lo que van a hacer con datos que ya quedaron ahí. ¿Sí? Siguiente. Entonces, aquí a grandes rasgos, la Declaración de Taipei dice que grandes recopilaciones de información permiten desarrollar nuevas estrategias, que el potencial de dichas bases de datos es vasto, al igual que los peligros. Entre más grande la base de datos, más peligros, más restricciones, más, diríamos, más cuidado hay que tener y debemos vigilar el proceso éticamente correcto que considere la voluntad y la confianza, que es el comité de ética, somos garantía de confianza de su investigación, pero esa confianza también debe surgir desde el investigador. Y debe tener la obligación de aplicar altos estándares de protección. Siguiente. Eso ya más para investigación clínica, pero bueno, es una invitación a que también conozcamos como ciudadanos, pues, de todo ese concepto que hay de lo que hablo cuando hablo de investigación clínica, hablo de esa investigación orientada al desarrollo, pues, de nuevos tecnologías en salud, medicamentos, dispositivos, y que debe llevar un proceso riguroso de investigación para
una aprobación para obtener un registro sanitario para que todos podamos ir a la farmacia y comprar el medicamento que por alguna circunstancia pues debemos como tomar. Entonces hay algunas investigaciones que para comprobar si una sustancia o si una potencial molécula sirve, se hace como una comparación con una sustancia que no tenga, por decirlo así, ningún efecto. Es como, y se hace de manera que se llama doble ciego, ni las personas, ni los participantes, ni el investigador sabe, y comienzan a evaluar si eso funciona o no funciona. Entonces, el placebo, que es esa otra sustancia aparentemente inerte que algunas participantes se van a tomar, debe utilizarse solamente si no existe, si no hay más tratamiento, debe utilizarse el placebo, pero la invitación es que debe tenerse muchísimo cuidado para evitar abusar de esta opción. O sea, no cierran la opción a que se utilice pues el placebo, sino que debe hacerse de manera cuidadosa. Siguiente. Y ese es otro punto álgido de la declaración y que fue uno de los, diríamos, de las conclusiones que se dieron en Fortaleza, Brasil, las estipulaciones post-ensayo. Y aunque puede que seamos ajenos a eso, ¿qué dice eso? Que usted está en Colombia, se está tomando un medicamento en experimentación en su fase inicial para, por ejemplo, para lupus. Usted sintió que se vinculó a una investigación de esas porque no había muchas opciones para tratar el lupus, se lo tomó y le fue muy bien, pero resulta que se acabó ese ensayo clínico y Colombia en ese momento no tiene esa opción, ni tiene esa puerta desde su entidad regulatoria para suministrarle el medicamento ese, que eso se llama medicamento posensayo. O sea, a mí me sirvió muchísimo eso. Pero Colombia dice, no, es que eso no lo tenemos contemplado. Usted salió de allí, vuelva a su EPS, vuelva a tomarse su medicina común y corriente. Eso es una tragedia para una persona que se mejoró con un medicamento en su fase de ensayos clínicos. Y creo que a eso nos hace falta mucho porque para algunas enfermedades huérfanas, para algunas personas con cáncer, para algunas patologías, el Alzheimer, vincularse a un ensayo clínico es su única opción de buen cuidado de salud. Eso todavía no lo tenemos así como en la mira, porque los ensayos clínicos siempre se han visto como, esa es farma metiendo plata, se quiere llevar la plata, yo soy un conejillo de India más, vienen aquí, se llevan todo. Pero hay personas que encuentran el cuidado, el contacto casi que el primer contacto con todo el ideal del cuidado de salud a través de un ensayo clínico y que le digan que después de eso Colombia no permite que eso lo vaya a tomar más porque no hay manera. Es algo que contempla la declaración e invita a los países a que desarrollen, a que se pueda. En Brasil eso se puede hacer, pero aquí en Colombia no se puede. Y hay eso debe ser informado en el consentimiento informado ya pues en investigación clínica. Siguiente. La declaración dice, publique lo negativo y lo positivo, publique si le fue bien o le fue mal. ¿Sí? Eso, de lo contrario, los positivos, todo tiene que estar a disposición del público. Siguiente. Y aquí hay una figura que también es una figura muy utilizada en otros ámbitos. Todos estos son como términos pues que nos vamos viendo que son como nuevos, que se llama uso compasivo. El uso compasivo es cuando un individuo no puede ser incluido en un ensayo clínico, pero un médico sabe que, por ejemplo, hay una molécula en experimentación. Usted tiene una dermatitis atópica, tiene una artritis severa y yo sé que hay un medicamento que está funcionando bien, pero está en ensayo clínico. No, usted no se puede vincular. Hay una figura normativa y sanitaria que es suministrarle ese medicamento. Eso se llama uso compasivo, es una figura pues en la práctica clínica no se usa mucho. En España sí conocen mucho de ese uso compasivo y la declaración hace como un comentario con respecto como a eso. Siguiente. Entonces, un resumen de cambios principales ya para cerrar. La declaración de Helsinki entonces hace un llamado a que todos los involucrados en la investigación, lo he dicho varias veces, individuos, equipos, organizaciones y no solamente los médicos, adopten sus principios.
También incluye a otros investigadores no médicos. Hace mención de la justicia distributiva y global y por primera vez hace mención de las desigualdades estructurales que existen. Hace un reconocimiento de la vulnerabilidad, que es un concepto dinámico, y eso me parece pues fundamental. La investigación como un proceso participativo, y por eso siempre viene, diríamos, como le da pues como toda, pues como la importancia al participante, a su saber y a su, diríamos, a su contribución a la investigación. Está enfocada, como ya les dije, como ya todo ese discurso a la búsqueda de la salud individual y la salud pública, y eso lo obliga, eso fue uno de los comentarios que surgieron de la reunión que se hizo en África, en Ruanda y también pues en Tokio, la fortaleza que debe tener ya declaración de ahora en adelante. Siguiente. Otro de los cambios principales es que la declaración, como ya les dije, no tenía especificado medida para protección de datos personales almacenados. Eso tiene que ver, ya hacen un comentario sobre la emergencia de la inteligencia artificial y sobre el cuidado que hay que tener sobre la investigación con datos genéticos. Vincula la declaración de Taipei. Otra nueva cosa es que aparece el consentimiento informado electrónico. Otra fortaleza que tiene es que hay que encontrar o hay que, diríamos, la investigación debe incluir una perspectiva ecológica en su desarrollo, tiene que ser sostenible y eso tiene que ver mucho con el discurso de la ecobioética y en lo que respecta a los comités de ética, hace una especial mención de la responsabilidad y de las calificaciones que debe tener un comité de ética. Debe tener amplia experiencia y conocimientos, incluir personas con experiencias vividas. Ese hace reconocimiento de este saber, de esa vinculación que tiene que haber otros saberes en los comités de ética que definitivamente enriquecen su función, tienen que estar altamente capacitados y financiados, acordes con su importante función. Siguiente. Entonces, esa declaración y todos estamos inmersos en una, diríamos, en todo el avance de la ciencia que está en constante desarrollo, todo lo que viene de la tecnociencia. Todo lo que viene de la tecnociencia implica un reto grande porque parece que es una rueda suelta. Esos grandes, diríamos, líderes de tecnociencia en herramientas digitales, en inteligencia artificial, que eso parece que no estuviera pues como venga para acá, que eso no, ellos no se sienten regulados aparentemente por todos esos productos innovadores que parece que no estuvieran dentro de todos esos principios. La innovación, todo ese contexto implica que pensemos y que diríamos, el ejercicio sea riguroso. La declaración de Helsinki está allí, no es lo único. Eso yo creo que es un documento importante que hay que revisar y que hay que tenerlo en cuenta y que todas esas actualizaciones, diríamos, son absolutamente válidas para todo pues este ejercicio que es bastante complejo. Hasta aquí pues llega pues como todo lo que tenía que contarles de la nueva versión de Declaración de Helsinki y me gustaría pues como oír sus comentarios, dudas, protestas con respecto pues como que eso es lo importante pues de ese tipo de presentaciones. Muchas gracias. Vamos a mirar si en el chat no hay preguntas. Tengo una compañero. Ana, muchísimas gracias por ese recorrido. Ana, en América Latina se ha identificado, bueno, y a propósito, pues, de ya el reconocimiento obvio de las, diferencias estructurales, de las desigualdades injustas, ¿es ético? Y tú que trabajas en un comité, eres la secretaria de un comité de ética que hace, digamos, o revisa y avala investigación con dispositivos médicos. ¿Es ético? ¿Cómo manejan ustedes las excepciones post-ensayo? Me explico. Y ha sido una de las grandes críticas en América Latina y
calificada precisamente este tipo de investigación extractivista, ¿cierto? Vienen, traen el ensayo clínico, se hacen en Colombia, se encuentra que es eficaz, ¿cierto? Pero después el medicamento o el dispositivo desaparece y queda la gente por fuera. Entonces, si ya hay la conciencia de que eso puede suceder, ¿qué hace un comité de ética al respecto? Porque da la impresión de que la declaración de Helsinki, voy a decir así, se lava las manos. Me explico, como, mire a ver ustedes qué hacen. Es decir, no realmente toma una postura de decir eso, pues decir, realmente eso va en contra de la dignidad de las personas, es definitivamente un asunto digamos, lesiona la autonomía del pueblo completamente, de las personas y los instrumentaliza. Bueno, te dejo ahí esa pregunta, no sé ustedes cómo la manejan. Y la otra pregunta es, esta declaración es una declaración ya un poco, digamos, es biomédica, sigue manteniéndose en ese sentido, a pesar de que se abra para otros, cuando habla de datos, ¿cierto? Me pregunto si otros comités, por ejemplo, un comité de ciencias sociales o un comité de salud pública, para que esa declaración opere, tendría que adherirse a ella. Me explico, tendría que hacer una declaración explícita en su adherencia y cuál sería la obligación o no de hacerlo en Colombia. Tengo esas dos preguntas. No sé de pronto aquí los compañeros si algo más mientras. Bueno, en el chat no hay por ahora. Ah, bueno. Te paso el micrófono. Luis también. Listo. Bueno, en chat nos preguntan hasta qué punto debe profundizar en la calidad de los instrumentos cualitativos y cuantitativos en términos éticos. Jaime Arena nos pregunta, Víctor Hugo nos indica excelente presentación. ¿Qué sugerencia a los comités de ética para asegurar que se entregue informe final de las investigaciones avaladas por el SEI? Y Luis también tiene una pregunta. Buenos días, gracias, profesora Ana. Mm, Yo, la pregunta ya la estaba, porque decía, es un tema que no se está tocando, pero usted al final dejó como la inquietud abierta con este tema de las tecnologías disruptivas. Y es cómo se está regulando eso precisamente a nivel ético, sobre todo en este país. Contamos con grandes bases de datos. Bueno, ya de Colombia de por sí es una base de datos natural de muchos eventos en muchas áreas del conocimiento, pero ya con el computador, con las máquinas, con los algoritmos, ya empezamos como a almacenar esa información, bueno, sacarla del medio, almacenarla, y tenemos datos genéticos, datos biológicos, datos humanos, datos ambientales, los casos clínicos. De hecho, la historia clínica de un paciente ya son datos. Y con esos datos se alimentan los algoritmos y cómo se alimentan todos estos algoritmos y todas estas cosas de machine learning, inteligencia artificial. ¿Cómo se está haciendo eso? Es mi percepción, es personal, y yo siento que eso va a entrar como una especie de regulación global con todo lo que está pasando, cambios políticos en algunos países, etcétera. Pero a nivel de Colombia, ¿cómo estamos? O sea, ¿cómo estamos tarde? ¿Estamos a tiempo? ¿En qué momento estamos en Colombia ante esa situación? Gracias. Bueno, con respecto, voy a ver si hago como memoria de todo, al comentario pues de la profesora Mónica de eso de las estipulaciones posensayo. Eso sigue siendo una gran incomodidad de los comités, porque definitivamente no hay opciones desde la parte regulatoria en Colombia, no hay. Y a veces pues como a los comités que trabajamos pues en ensayos clínicos, les voy a contar pues acá, a veces nos dice el INVIMA, diga que se aparta de declaración de Helsinki ítem tal. Eso es algo que sucede.
Pero uno puede decir, entonces aquí todo lo estamos haciendo mal, estos pacientes o las personas, entonces no está bien con comité de ética, vale, un ensayo clínico porque supone pues que eso se lo van a llevar y, bueno, y que solamente es extractivista todo lo que se hace con respecto a ensayos clínicos. Pues yo tengo pues como la visión de que toda esa de la investigación médica en dispositivos médicos debería ser vista como una opción que hay para el manejo, para un derecho que tiene una persona para acceder a lo que haya, o a lo que haya en el sentido de que yo como médico tengo unas opciones post, no post, entonces tengo que hacer todo el recorrido sanitario. Pero si hay una opción de que un medicamento que está, por ejemplo, en estas últimas fases, es una opción terapéutica, me brinda a mí unas opciones distintas, el país también lo puede ofrecer a, a sus ciudadanos, que uno puede decir, pues es que todo eso es cuestión de un negocio, estamos en medio de un negocio y ese es un negocio y la gente entra a ser parte pues de ese negocio. Pues yo creo pues que una eso hace parte de todo el desarrollo y la innovación y apunta hacia todo el recorrido o a que el país se vincule a las nuevas tecnologías que hay, que las conozca y que las desarrolle en su población, ¿sí? Y que conozca cómo les va acá. Pues aquí no nos fue bien, pero eso sí requiere de hacer un poco, sí tendríamos que ser como comités de ética, hacer más visible esta falla que hay con respecto a las estipulaciones post-ensayo. Yo sí creo que ahí nos gastamos un tiempo pues en toda esa parte pues de la aprobación, pero sí hace falta y como comité de ética que evalúa ensayos clínicos, nos sentimos pues como muy incómodos con esa parte que hace falta, porque en realidad a los participantes se la tienen que decir eso no es tampoco diríamos, pues tan oscuro. Uno le dice a un participante, se acaba eso y no hay opción, usted acepta entrar, ¿sí? Entonces uno puede decir, pero qué cuestionable es eso que usted le diga. Eso, pero todo eso, toda esa parte que hay al final hace parte también de la responsabilidad del investigador, pero como es un terreno que genera muchos dilemas, ese es un eterno dilema, ¿cierto? No podemos negarnos al progreso de todo lo que hay en ciencia, en medicamentos, no podemos negar que el país se vincule, no podemos, diríamos, quitarle esa opción a muchas personas que ven en un ensayo clínico su última opción para buscar algo que funcione. Y yo sí creo que es un punto álgido que debemos, pues, como comités de ética, mover un poco más con respecto a eso que tiene que ver con toda la parte pues de ese clima de salud tan movido en el cual estamos, pero que hay que profundizar y hay que mover como mucho más ese aspecto. Lo otro que me preguntabas, Mónica, tenía que ver con el... otros comités de ética. Sí, pero solamente que digamos que hablemos de salud pública, estamos hablando, pues definitivamente ese es un comité en la Facultad Nacional de Salud Pública. Diríamos, hacemos investigación. Sí. Es decir, así como el INVIMA, entiendo, les dice a ustedes, apártese de la declaración de Taipei, los comités para el de salud pública o ciencias sociales, porque muchas veces este tipo de declaraciones son recogidas por otros comités y otros las desconocen. Es necesario que los comités expliciten la adherencia a este tipo de declaraciones y también podrían apartarse entonces, por ejemplo, el Comité de Salud Pública, es lo que pregunto. Pues nosotros en investigación
clínica es obligatorio que el comité se adhiera a Helsinki. Es obligatorio en investigación clínica. O sea, todos debemos adherirnos a Helsinki y hacer una manifestación pública que el comité está adherido a Helsinki. Porque es lógico, o sea, no en esa investigación, pues, en esa declaración se incluyen una cantidad, pues, diríamos, de principios con los cuales, pues, están muy asociados a la investigación médica y no, diríamos, pues, yo creo que hace parte, pues, de su quehacer reflejar el conocimiento y la adherencia que se hace, pues, como a Helsinki. Ya otros comités, diríamos, en Colombia uno tiene que reconocer una norma, ¿sí? No podemos apartarnos tampoco por completo, pero yo creo pues que en otros comités que no sean, que el fuerte no sea la investigación biomédica, bien puede tener a Helsinki dentro de sus documentos de referencia, ¿sí? Puede que no sea necesaria una declaración explícita, pero yo sí creo que cualquier comité que tenga que ver con salud debería pues como tenerla, puede que no tenga necesidad pues de manifestarlo públicamente, pero si se manifiesta públicamente creo que es una garantía y da como una tranquilidad de que ese comité conoce qué es lo que hay allí, ¿cierto? Entonces puede que uno se pueda apartar, pero cuando uno se aparta es más fácil decir que sí que decir que no. Entonces cuando uno dice que no, yo creo que hay que sustentar, tendríamos que sustentar claramente el por qué un comité de ética no se adhiere a Helsinki, no la reconoce, y tener como un documento muy bien estructurado en el cual se aparte, por decirlo así completamente, pero también puede decir en qué partes está de acuerdo y en cuáles no, y el por qué no. Yo creo que eso también es un documento que está a disposición de los comités de ética para su evaluación y para su adopción y o no, pero con todas, pues como con todo el sustento teórico, pues sí, que sea muy riguroso. Con respecto a esa pregunta, ¿hasta qué punto debe profundizar en la calidad de los instrumentos cualitativos y cuantitativos en términos éticos? Pues hay que profundizar completamente. Usted aplica, diseña, primero puede diseñar un instrumento. Ahí comienza pues como comenzamos con las dificultades. Yo diseño un instrumento y ese diseño está sometido a toda la evaluación ética rigurosa y científica del comité. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, a mí me parece muy válido diseñar un instrumento que tenga unas variables sociodemográficas, pero también pregunto, por ejemplo, ¿usted ha consumido psicoactivos? ¿Cada cuánto? ¿Qué le parece? ¿Le parece que debe regularse, que no debe regularse? Bueno, cualquier cosa de esas preguntas que me parece que no está mal preguntar. Usted puede, diríamos, comenzar a recabar información personal altamente sensible y entonces inmediatamente tiene que reconocer toda la normativa y todo el cuidado y todos los estándares que hay para la protección. Entonces, los instrumentos cualitativos y cuantitativos están sometidos a la evaluación ética también, porque puede que no estén validados científicamente, entonces hay que pedir toda esa rigurosidad para que cuando usted lo aplique, la persona, el participante, no implique riesgos o daños adicionales, porque uno puede hacer daño aplicando un instrumento, dependiendo de la profundidad y del tipo de información que uno quiera recabar. Entonces los instrumentos también están sometidos pues a todas pues como las consideraciones éticas. Entonces, ¿qué sugerencia a los comités de ética para asegurar que se entregue informe final de las investigaciones avaladas? Esa sí la tenemos que contestar entre todos. De verdad que es muy complejo la trazabilidad y yo creo que ahí sí tenemos que hacer, no sé qué articulación puede haber con las instancias superiores de una institución académica para recordarle al investigador que debe presentar el informe final de sus investigaciones al comité de ética. Eso queda como un hilo suelto. Es
muy escasa las veces que hemos visto que el investigador vuelve y dice, aquí está mi informe final, me fue así, tuve tantas dificultades, no alcancé, la investigación fue negativa o fue fallida, muchas gracias, pero aquí está. En realidad, pues en ese momento no hay unos mecanismos como para, yo no sé pues si de pronto hay algunos otros comités que tengan pues diríamos, estrategias claras en sus procedimientos para hacerle la trazabilidad y que el investigador sí se sienta pues como comprometido a volver al comité, pero de verdad pues que en esa parte nos hace falta mucho. La otra pregunta tenía que ver con todo lo que tenía que ver con los grandes bases de datos y con inteligencia artificial y en qué estamos. Pues a nivel mundial, diría la UNESCO ha redactado pues todos unos documentos de acuerdo sobre el manejo responsable de la inteligencia artificial. Colombia normativamente está desarrollando, hay un documento que está en consulta para la reglamentación pues, del uso de la inteligencia artificial, pero como ustedes saben, como me enseñaron a mí en mi maestría de bioética y bioderecho, el derecho, esa parte del bioderecho que tiene que ver con toda esa, la normativa alrededor de la tecnociencia y de el derecho en realidad va mucho más atrás de la tecnología. Entonces, cuando aparecen las cosas ya todo pasó. Esa es como la sensación como que tenemos, pero hay documentos que están en construcción desde hace mucho tiempo, todavía no están como norma, pero están en construcción, pero sí tenemos todos como ese temor de que eso se está demorando mucho, está demorándose mucho. Mientras tanto, ¿qué hace un comité de ética? Cuando no hay unas normas claras, es que acude a los acuerdos, a las, diríamos, pues a las declaraciones que hay para poder, diríamos, responderle a un investigador e indirectamente a un potencial, a una persona que se va a vincular a una investigación, cómo se van a proteger como esos derechos, ¿sí? Pero hasta ahora todavía no hay nada, pero sí está en construcción. No sé si hay alguna otra. ¿No? No, muchísimas gracias, Ana, por la presentación, por la reflexión a la que nos invita, por el recorrido que nos hace por la Declaración de Helsinki y nuevamente pues invitarlos a que nos acompañen en la cátedra el próximo primer viernes de marzo. Cerramos entonces el micrófono.